Hola a todos, yo soy Poli y esto es Mangatsu Review, donde el manga y el anime es nuestra pasión. No puede ser, estoy perdiendo contra la nostalgia y los gustos de la gente, no puedo perder contra ti. En ese caso utilizaré mi carta de trampa. Así que activo carta de trampa. Con esta carta de trampa no me importa la nostalgia y los gustos de la gente, puedo criticarte sin problema. Así que has perdido, Yu-Gi-Oh! Bueno, vamos a empezar a hablar de este manga lleno de nostalgia, de emoción, de cartas. Y bueno, la verdad es que muchos conocemos Yu-Gi-Oh! Más que nada por el anime. Y gracias a él vino este juego de cartas que todos hemos jugado, que todos hemos conocido. Y si no todos, bueno, se los recomiendo. Es algo divertido, aunque han cambiado mucho las reglas. Y la verdad los juegos ya no duran tanto como antes. Pero bueno, sigue siendo algo disfrutable. Pero así es como inició Yu-Gi-Oh! No. Yu-Gi-Oh! Inició con un chico llamado Yugi que es molestado y bulleado por Yonuichi Honda. La única persona que cuidaba de él y que su amigo se llama Ansu, una pequeña chava de la escuela. Todo esto empieza en la escuela, de hecho, empieza un poquito escolar. Y bueno, en uno de estos momentos hay un tipo que dice que quiere ser su guardaespaldas. Él es como el cuidador de la escuela. Ya saben que en Japón hay muchos de estos que van cuidando los pasillos, que los alumnos no se brinquen clases, cositas así. Y bueno, él dice que quiere ser su guardaespaldas, pero empieza a golpear a Yonuichi Honda. Para los que pregunten quién es Yonuichi Honda, sí, son personajes que hemos visto en Yu-Gi-Oh! Conocerán a Joy y a su amigo de Joy, que se me fue el nombre, Tristan. Bueno, ellos son Yonuichi Honda. Y pues ellos son los que están moleste y moleste a Yugi. Oye, bueno, aquí decide ser su guardaespaldas y defenderlo y lo empiezan a golpear. Empieza a golpear a estos dos y a Yugi le quiere cobrar mucho dinero. Yugi decide defenderlos y a cambio de esto Joy le regresa la última pieza que le falta para completar el rompecabezas del milenio que le había quitado cuando lo estaban molestando. Y así Yugi puede sacar su yo interior llamado Yami Yugi que lo ayuda para poder detener todas estas cosas malvadas a este tipo, ¿no? A este guardaespaldas. Pero no lo hace en un juego de cartas, no, lo hace en un juego de azar donde tienen que agarrar dinero con el cuchillo y quien agarre más dinero gana y se puede quedar con todo el dinero. El tipo intenta hacer trampa y Yugi manda su mente al mundo de las sombras y lo hace tener ilusiones donde tiene mucho dinero y todo el dinero la verdad son plantitas de los árboles. Y sí, así es como empieza Yu-Gi-Oh! Pero bueno, ahora vamos a hablar con cada uno de los puntos de esto para ver qué es lo más interesante y qué es lo que menos nos agradó. Así que vamos con la historia. Historia. Bueno, la historia, como les menciono, al principio no es un juego de cartas, son juegos de azar. Y la verdad es bastante divertido y bastante emocionante porque todavía tiene ese toque que nos da Yu-Gi-Oh! Vemos que juega con dados, lo que les conté el cuchillo con el dinero, meter la mano en un tenis y que hay un escorpión dentro, cositas así. Y hay gente que hace trampa y cuando hace trampa pierden automáticamente, ya que estos juegos de azar no son para hacer trampa. Y bueno, aquí es donde vemos todo esto de un poco de lo que era Yu-Gi-Oh! Antes de ser el juego de cartas. Pero quiero decir que al principio, en los inicios, ya se había planeado el juego de cartas. Podemos ver el juego de cartas en un duelo contra Kaiba, muy parecido al que vimos en el anime, pero sin el gran Exodia peleando contra los ojos azules. Y no vemos hologramas. De hecho, Kaiba empieza a ver a las cartas, los monstruos, y no sabe qué está pasando. Y es parte del juego. Es la ilusión que crea Yugi para este juego de cartas para esta batalla entre ellos. Y bueno, lo vemos y lo demás son juegos de azar y cositas así. Pero la verdad es divertido, es interesante y llama la atención. Aunque la verdad ya quiere llegar a la parte de las cartas, que creo que siempre ha sido lo más emocionante de Yu-Gi-Oh! No se llega en el primer tomo, se llega ya después, pero sí lo vamos viendo. Y de hecho tuvo tanta fama este capítulo que de ahí nació el juego de cartas para los demás capítulos de Yu-Gi-Oh! Donde vamos a ver todo el juego de cartas. Y la historia es divertida, es llamativa, es muy nostálgica, pero sí tiene bastantes errorcitos. La verdad es que vemos que hay muchas cosas que no tienen sentido. Y al principio no es una historia como tal, son varios capítulos que no están como conectados de alguna manera. Eso pasa después, pero al principio son varios capítulos y eso está padre, pero se pone más interesante cuando la historia se toma un camino, empieza a seguir ese camino que a todos nos gusta. Entonces, pues sí, la historia es buena, es divertida, es nostálgica, pero creo que pudo haber sido mucho mejor desde el principio, porque la verdad es que los juegos de azar no son malos, pero esperaba algo más interesante y algo más llamativo. Tenemos este anime llamado Kakegurui que tiene estos juegos de azar, que es muy divertido con unos toques de trampa.
y pues ya lo conocemos, ¿no? Pero la verdad es que la historia no es mala. Va bastante bien y claro, mejora muchísimo cuando llegan las cartas, pero de todos modos tiene sus pequeños errores, sus cosas de sentido. Y bueno, tristemente el juego de cartas no se juega como en la vida real, así que sí aprendes algunas cosas, pero eh, no como quisiéramos, porque pues todos saben que Yugi es el trampas locas, ya que todas sus cartas hacen cosas que en la vida real jamás harían. Pero bueno, vamos ahora a ver otra cosa importante que son los personajes. Personajes. Empecemos, bueno, no voy a mencionar todos los personajes, son muchísimos los que van apareciendo y que van haciendo interesante la historia, pero bueno, empecemos con Yugi. Yugi es el personaje principal y la verdad es un chavo muy aburrido, no llama mucho la atención y es mucho mejor cuando se transforma en Yami Yugi. Es el chavo aquí que es amistoso, que es buena onda y todo, pero por alguna razón no te llama la atención este personaje. Al principio lo que me gusta de él es como que dicen que su obsesión con los juegos, y pues sí, a mí me gustan mucho los juegos de mesa y cositas así, y su abuelo sabemos que tiene una tienda de juegos, entonces creo que la verdad es que Yugi pudo ser más interesante, pero lo verdaderamente interesante es cuando se convierte en Yami Yugi. Yami Yugi es un legendario emperador egipto, un legendario faraón, y que está dentro del cuerpo de Yugi. Lo ayuda a ganar y a meterte a todo esto del mundo de las sombras. Y la verdad es un personaje muy badass. O sea, es un personaje bastante interesante, bastante llamativo, que cada vez que aparece como de wow, esto es lo que estaba esperando, esto es lo que quiero ver. La verdad es que es todo lo contrario a Yugi, pero sigue siendo alguien que pelea por los amigos y sigue los ideales de Yugi, ya que a pesar de que está dentro de Yugi, cuando sale sigue siendo como Yugi, pero con una voz que le habla en su cabeza. Así es Yami Yugi. La verdad es que sí, es mucho más preferible que el Yugi normal. Pero, bueno, vamos ahora con Yonuichi. La verdad es que es un personaje divertido, es creo que el que tiene las emociones y todo, es torpe, pero es agradable y le encanta estarse peleando. Es de los que les encanta irse a agarrar a golpes con su amigo Honda o Tristan. Y bueno, ya en el anime ya lo conocemos y vemos un poco de su avance, aunque por desgracia el anime quita muchas cosas que lo pueden hacer mucho más interesante. Yonoichi la verdad es creo uno de mis personajes favoritos porque es muy divertido y siempre está siendo el más positivo y a veces habla más que Yugi. Y lo único que no me gusta de él es que siempre le está pidiendo ayuda y es como... sobre todo en el juego de cartas, porque en otros aspectos la verdad Yonuichi es el que apoyaba a Yugi. Y si hubieran puesto eso en el anime, creo que hubiera sido algo más equilibrado, ¿no? Yonuichi siempre peleando por Yugi, agarrándose a golpes, no dejando que le pase nada. Creo que es muy diferente a lo que es el que siempre está pidiendo ayuda y así, pero le da un equilibrio si juntamos la historia. Después tenemos a Tristán y a Anzu, los voy a juntar en una historia porque son amigos de Yugi que vemos y todo. Anzu está como enamorada del Yami Yugi, pero no se da cuenta que es Yugi porque no lo ha visto, solamente lo ha escuchado. Y Tristán, Honda está siempre apoyando a Yonuichi. No le gusta mucho su amistad con Yugi al principio, pero se da cuenta que Yugi es un buen amigo y pues empiezan a juntar con ellos. La verdad es que estos personajes van mucho por el extra, más adelante van agarrando un poco más de protagonismo, pero están ahí para apoyar a sus amigos. Y pues bueno, es algo muy de amistad aquí. Luego tenemos al rival de Yugi, que es Kaiba, todos lo conocemos, también es muy badass, la verdad es muy interesante verlo. Él siempre busca tener el deck más fuerte, más que la estrategia y todo, pero siempre nos ha gustado verlo y la verdad las mejores peleas creo que son las de Yugi contra Kaiba. Y pues la primera pelea de Kaiba contra Yugi, de hecho Kaiba no va y se a secuestrar al abuelo y todo. De hecho él roba el dragón de ojos azules, el dragón blanco de ojos azules, y Yugi se da cuenta. Y por eso lo reta un duelo de las sombras, quitándole el dragón. Y de hecho ni siquiera sale el hermano de Kaiba al principio. Pero pues bueno, Kaiba es un personaje bastante interesante que creo que vale mucho la pena. Y de aquí salen los demás personajes, villanos, a compañeros, amigos, rivales, que la verdad hacen muy interesante la historia, muy divertida y muy atrapante. Y pues poco a poco la historia va evolucionando de una manera interesante gracias a estos personajes que van saliendo. No puedo hablar de todos porque son demasiados y de hecho ya es bastante los que mencioné, pero creo que pues ya los hemos conocido y ubicado un poco por el anime, pero pues en este caso sí recomiendo un poco más el manga, ya que te dan una profundidad diferente y un aspecto de vista diferente a los personajes. Pero bueno, ahora vamos con algo muy muy importante que es el dibujo. Dibujo. Y bueno, vamos a hablar del dibujo. La verdad es que desde el principio el dibujo no es malo, es bastante aceptable, bastante bueno. Quiero decir que en la versión clásica del manga y así, el dibujo todavía tenía varios errores. Hay algo que no me gusta del dibujo y es Yonuichi. No me gusta cómo se ve para nada.
tarda en agarrar un mejor aspecto y Honda también por ahí va. Yugi se ve muy chiquito, muy muy chiquito, a pesar de que ya sabemos que es chaparrito. Y el Yami Yugi se ve igual muy chaparrito comparado como cuando se transformó, que hasta se ve un poquito más alto. Quiero decir que la verdad es que sí se ve muy raro el Yugi en el dibujo, pero la verdad no se ve mal, es atractivo. Y pues en la nueva versión sí mejoraron unos aspectos y así, pero la verdad no es malo el dibujo. Pudo ser mucho peor y así unos dibujos que empiezan muy muy feos, pero mejoran bastante, pero en todos los personajes. Aquí son uno, dos y personajes ya ni secundarios ni terciarios, personajes que no vamos a volver a ver. Pero la verdad el dibujo no es malo, creo que está muy bien hecho y creo que tiene un buen toque. La verdad es que sí, estos personajes pues, son llamativos, son atractivos y van mejorando mucho conforme avanza la historia. El dibujo va mejorando mucho, mucho. La verdad es que creo que el dibujo sí pudo ser más atractivo tal vez al principio un poco, pero la práctica es el maestro y sabemos que todos los dibujos de la mayoría de los mangas han mejorado mucho conforme avanzan y Yugi es de esos. Pero si al principio tuvo varios errores que la verdad me hubiera no gustado ver a ese Yonuichi hasta más adelante porque la verdad me costó reconocer a Joy. O sea, bueno, Joy como lo conocemos. Yo dije, Yonuichi, ¿a poco es Joy? Y sí, sí era Joy. La verdad es que me costó un poco diferenciarlo. A todos los demás los reconocía a la primera, pero a él no. Y bueno, sí, el dibujo tuvo varios errores al principio que mejoran mucho. Pero bueno, vamos ahora con la parte más importante, anime contra manga. Anime contra manga. Tenemos un manga que consta de 24 tomos, después salió una versión llamada Bukoban que consta de 22 tomos, que trae material extra bastante interesante, la verdad, trae la explicación de las cartas del tarot y cómo funcionan para el mundo de Yu-Gi-Oh! Mientras tanto, también tenemos pues, estos capítulos que van avanzando sin relleno, bueno, sin relleno, los primeros capítulos parecen más relleno que nada, pero cambian mucho cuando se vuelve Yu-Gi-Oh! El juego de cartas. Y bueno, tenemos estos capítulos que van avanzando poco a poco. Mientras tanto, en el anime tenemos 224 capítulos. Se brincan dos partes del manga. Quiero decir que una y la más importante. Son las primeras partes, la más importante. La primera, que no tiene que ver con el juego de cartas todavía. Y bueno, fuera de eso, el anime tiene buena música, buena animación. Me acuerdo que me emocionaba mucho de chiquito cuando escuchaba el Yu-Gi-Oh! Y empezaba el opening y las imágenes y todo. A pesar de que el opening no tiene letra, es muy bueno. Entonces creo que el anime tiene buenos toques, buena nostalgia. Tristemente aquí a Latinoamérica, no sé si también en España, pero bueno, en países de Latinoamérica llegó muy muy censurada. El juego de las sombras no era un juego de las sombras donde pasaban cosas de las sombras, era en sí la muerte, ¿no? Sobre todo en algunos capítulos que no se mueren personajes o que, bueno, no vemos cómo se mueren o que les pasa algo, ¿no? Simplemente están entrando al mundo de las sombras, no es esa la verdad del anime, o sea, el anime de por sí era oscuro, el manga todavía más. Y pues el manga va bastante lento, tiene mucho relleno. Y bueno, para mí es insoportable que no jueguen bien el juego de cartas. A veces sí es como de... me confundía yo mismo cuando jugaba el juego. Pero la verdad es bastante divertido, creo que vale la pena. El manga le gana por mucho al anime, es más oscuro, sí mueren personajes, tiene temas mucho más fuertes, pero sigue mostrando el juego de cartas. Y la verdad es bastante divertido el manga, sí le gana al anime, pero creo que el anime es una buena forma de empezar a ver Yu-Gi-Oh! Lo pueden encontrar en Netflix, en Crunchyroll, y creo que se pueden divertir mucho con el anime. Entonces, bueno, sí está un poco equilibrado, sigue ganando el manga, pero bueno... les recomiendo el anime si quieren empezar. Lo pueden encontrar en Netflix, sobre todo. Crunchyroll creo que también está completa. Y sí, sí vale la pena. Y perdón si repito mucho las cosas, pero me pongo a pensar si en alguna otra página. Pero bueno, páginas originales, creo que nada más estas dos. Tal vez en Prime Video. Sí, creo que en Prime Video está. Les recomiendo que le den una vuelta por si no tienen... Por si tienen alguna de estas tres. Pero bueno, esto fue el anime contra el manga. Así que vamos con la calificación. Calificación. Y llegamos a la parte más importante, la calificación. Así que bueno, activo mi carta de trampa que dice que puedo jugar contra ti, Yugi. Y la calificación es 7 de 10. Sí, un 7 de 10. No es malo, pero tiene varios errorcitos y varias cosas que pudieron hacerlo mucho mejor. La verdad es que de las varias historias de Yu-Gi-Oh! Que han salido, y solo voy a hablar por el momento de la principal, ya que los otros mangas no han salido, me han llamado más la atención otras historias. De hecho, me llama más la atención lo que sería la tercera historia, que es ya Yu-Gi-Oh! Five Dragons. Y me gustó muchísimo, la disfruté mucho. Nada que ver con Yu-Gi-Oh! Bueno,
El juego de cartas fue más parecido al real, pero siempre tiene que haber un trampalocas o efectos que no aplican. Creo que fue lo más cercano que vi, ya después de eso ya no seguí viendo porque me cansé un poco de Yu-Gi. Creo que los Synchro fue lo último bueno que vimos, pero la verdad es que Yu-Gi-Oh es muy bueno, es muy nostálgico y está muy padre, es muy llamativo. Les recomiendo mucho que lean el manga o vean el anime, pero sí, un 7 de 10 pudo haber sido menos nostálgico, pudo ser más a una buena historia, pero no es malo para la época en la que salió y pues todos crecimos, muchos crecimos con eso y jugando el juego de cartas. Así que bueno, Yu-Gi-Oh se va con un 7 de 10. Hemos llegado al final de este grandioso video nostálgico sobre Yu-Gi-Oh! Y en esta época de octubre. Y bueno, quiero volver a decir que estoy muy feliz porque llevamos 2 años. Y en estos 2 años no habrá especial porque, bueno, no quiero meter tantos especiales ahorita que estoy trabajando todavía en los videos, estoy trabajando en los tops. Pero la verdad ha sido muy divertido compartir con ustedes estos 2 años y llegar a estos 2 años y ver que tengo que hablar de Yu-Gi-Oh! Un anime con el que crecí. La verdad es bastante interesante y estoy bastante feliz de eso. La próxima semana tenemos nuestro top y a pesar de que ya viene en noviembre vamos a tener otro manga que tendría que ver con la época de terror, ya que, bueno, hubo un pequeño recorrido de semanas, pero espero hayan disfrutado mucho del video y pues pueden seguir escogiendo sus mangas y nosotros vamos a seguir creciendo la lista. La verdad es que ya tenemos varios mangas en lista, así que no se los pierdan, no olviden, suscríbanse, dejen sus comentarios, escojan sus mangas y nos vemos en el próximo Mangatsu Review.